Ok, pues si les parece, vamos iniciando. Un, eh, un gusto tenerlos de nuevo aquí en su casa, Reencuadre, en nombre, como decía hace un rato, de José Merino y de todo el equipo, agradeciéndole mucho a Laura, a Betty, que andan también por aquí, que son gran parte de la razón de por qué este webinario se está llevando a cabo. Y que, bueno, pues la idea es compartirles un tema por demás interesante, creo yo. Cada vez es más relevante el hecho de volver a las conversaciones y cómo a partir de ello puede haber cambios sustanciales en todo lo que estamos realizando. Creo que gran parte de lo que hoy por hoy tenemos, tanto en una relación dentro de una empresa, ya sea inclusive entre amigos, entre compañeros de trabajo, inclusive entre parejas, la conversación es uno de los elementos fundamentales para poder generar cambios y construir realidades. Creo que hoy por hoy, inclusive a nivel sociedad, nuestra misma sociedad está viviendo un momento donde la conversación es fundamental que se realice. Independientemente de las ideologías, independientemente de cualquier tipo de pensamiento, la conversación creo que es un elemento ausente en todas estas polaridades que nos están confrontando en nuestra vida. Y bueno, vamos a tener un conversatorio de aproximadamente unos 50 minutos en donde trataré de ir compartiendo con ustedes un tema que venía precisamente en el documento que ustedes vieron de la promoción, las conversaciones ágiles en las organizaciones, ¿sí? Es un tema creo que por demás interesante porque hay dos elementos que ahí están considerándose. Uno es la conversación, el término conversación, y en el otro, ágiles, ¿sí? Un servidor, Jorge Ramírez, tratará de darles a ustedes todos, pues, los pormenores que nos alcancen en estos 50 minutos, básicamente para dejar esa inquietud de volver a nuestras habilidades conversacionales y la parte que relativamente nos separa como seres humanos. Entonces, voy a ir presentando poco a poco algunos de los elementos que quiero compartirles. Voy a hacer a presentarles, a hacerles déjenme ver, aquí ya tengo, para poder partir de ello. Muy bien, pues déjenme y empezamos con una situación interesante en este aspecto y quisiera hacerles una primer pregunta, a ver qué es lo que ustedes eh, pueden responder en el chat, porque la idea es de que esto sea un tanto cuanto interactivo dentro de lo que nos permite el tiempo y tener algunas respuestas para que no sea solo un monólogo, sino una conversación en ese sentido. Y me gustaría pasar primero a este punto. ¿Qué pasaría si no conversáramos? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Pónganlo en el chat para ver qué es lo que pasaría si no pudiéramos conversar. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes creen que pudiera suceder? ¿Qué pasaría con las relaciones? ¿Qué pasaría inclusive con nuestra misma eh, forma de ver la vida? ¿Qué pasaría con nuestras emociones, nuestros sentimientos? Aquí va llegando ya algunas de las respuestas. No habría acuerdos, gracias César. Nancy, bienvenida Nancy. No existe una organización. Ujú. Totalmente. Javier nos comparte, sin comunicación no hay entendimiento ni rumbo, no hay convivencia, nos comparte Sonia, además de aislamiento, que esto es bien cierto. Ujú. No existiría la comunicación, totalmente de acuerdo. No sabría pedir lo que necesito y los demás no sabrían decirme qué es lo que necesitan, no habría comprensión, dejaríamos de existir como especie, no podríamos expresarnos. Creo que
muchos de los que se van a ir acumulando tienen la misma idea. Simplemente no sobreviviríamos, ¿sí? Nosotros como especie, si las comparamos con otras especies, somos una especie limitada. No corremos tan rápido como un tigre o un león, ni tenemos sus garras para poder destazar la comida, ni sus fauces, ni sus dientes, y tampoco tenemos tal vez la vista tan avesada que tiene un halcón o un águila para volar y cazar a sus presas, o bien la furia y la ferocidad de un tiburón para poder atrapar a sus presas y sobrevivir desde ahí. El ser humano tuvo que aprender a sobrevivir de otra manera. Y este sobrevivir implica básicamente a partir del lenguaje, de la comunicación. Eso nos permitió sociabilizar y hacer grupos que a su vez pudieron enfrentar tanto una carencia de alimento como enfrentarse a animales salvajes o a otras tribus y a través de ello comunicarse conocimientos, experiencia. La comunicación tiene años de haberse ido evolucionando, no nació de un momento a otro, sino básicamente fue la incorporación de significados por un lado, así como fonemas, expresiones, sonidos que primero imitaron a la naturaleza y después fueron poco a poco dando una conformación del objeto que se veía afuera, descrito por un sujeto totalmente creando el lenguaje. Porque lo que existe afuera de nosotros no es que ya exista y tenga ese nombre. Nosotros se lo hemos puesto. Por ahí dice un autor de sistemas que las cosas solamente existen cuando le ponemos un nombre. Cuando llegaron por primera vez las carabelas y lo vieron los indígenas de América, no identificaban qué era eso que estaba en el mar. No le pudieron dar nombre. Y a partir de ello empezaron a crear historias alrededor de ello. El lenguaje trató de explicar la realidad. Otro experimento que seguramente ustedes conocen, hace mucho tiempo un rey europeo lo que trató de identificar era cuál era el idioma, la lengua con la cual Dios mandaba a los humanos al planeta Tierra. Bueno, la creencia de este rey, pues de alguna manera tenía que ser justificada y lo que hizo fue que obtuvo de su reino 50 recién nacidos y los metió en un cuarto, con todas las atenciones, evidentemente, alimento, ropa, cobijo. Sin embargo, les prohibió completamente a las enfermeras que los tocaran, que les hablaran, para saber que la primera expresión que tuviera el pequeño, que no fuera llanto, sería el idioma a partir del cual llegaban a esta tierra. ¿Qué sucedió después de algunos meses? Que los 50 niños murieron. Ninguno sobrevivió y nunca se enteró el rey cuál era el lenguaje con el cual venían a la tierra. Y no fue básicamente por falta de alimentos o de cuidados, como les dije, estaban muy bien atendidos, sino fue por falta de afecto, por falta de comunicar con palabras lo que el otro ser estaba considerando. Entonces, ¿qué pasaría si no conversáramos? Les aseguro que ya no existiríamos como especie, ¿sí? Hoy por hoy dicen, bueno, es que estamos conversando con la computadora y estamos conversando con la inteligencia artificial. Bueno, es una forma, un eufemismo de decir que estamos entrando en conexión con un cerebro electrónico, el cual nos arroja de manera estadística una serie de respuestas basada en el conocimiento humano. Pero en realidad aún no estamos conversando. ¿Mm? Se dice que por ahí del 2050 ya tendremos la posibilidad de una tecnología en el cual ya pueda conversar porque tendrá un elemento el cual permite la conversación, que es el manejo de las emociones. Pero bueno, quién sabe si lleguemos a esas fechas. Mientras tanto, lo que sí nos compete es aprender a conversar de una mejor manera. ¿Mm? Quiero presentarles algunos puntos y de nuevo otra pregunta. ¿Ustedes cómo ven? ¿La extensión de nuestro vocabulario influye en nuestra eficiencia conversacional? ¿Ustedes qué opinan?
¿sí? La extensión de nuestro vocabulario. ¿Cuántas palabras ustedes conocen y reconocen? ¿Cuántas palabras utilizan para dar a entender sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas? Ujú. Alguna vez, recuerdo esta anécdota, le preguntaron a Einstein, ¿sí? Eh, Señor Einstein, dígame si me puede explicar la teoría de la relatividad. Y Einstein dijo, bueno, es como hacer una tortilla de huevo. El periodista quedó sorprendido y dijo, ¿tan sencillo como eso? Sí, tengo que explicarle cómo hacer una tortilla de huevo, pero sin que usted sepa qué es un huevo, qué es una tortilla, qué es un sartén, qué es aceite. Así es como puedo explicarle la teoría de la relatividad. ¿A qué voy con este ejemplo? Que a veces hay palabras que no las encontramos para expresar todo aquello que decimos. Solamente en las mariposas en el estómago o la presión en los hombros o las piernas que nos tiemblan por alguna situación, es las que nos refleja que algo está pasando, pero que nuestro lenguaje no lo puede expresar. Entonces, imaginen ustedes y piensen, aquí nos comparte Sergio, por supuesto, entre más vocabulario, más interesante. Nancy nos comparte, si entre más extenso sea el vocabulario, más puntual se puede expresar un pensamiento o una necesidad. Definitivamente, ¿sí? Eh, y aquí nos menciona Hilda, iríamos perdiendo si no conversamos capacidades intelectuales. Hay algunas estadísticas, si ustedes quieren creerlas o no, o consultarlas, pero creo que hay mucho de cierto. Es que hemos descendido 1 año y medio aproximadamente de escolaridad de unos 20 años hacia la fecha, en función de que tenemos menos pensamiento crítico, que tenemos menos creatividad, que dejamos muchas cosas a la facilidad que tienen los actuales gadgets y nuestro, pues no sé, fantasioso y a veces siniestro celular. Pero es un hecho. Hoy por hoy, ustedes conversan con algunas personas y no atan ni desatan a hilar algunas ideas y que de inmediato se van tal vez al celular para tratar de consultar qué significa eso en Google. Otro elemento que también podemos considerar es la estadística que aquí les voy a poner a continuación, ¿no? Esta estadística nos dice, un ciudadano promedio utiliza entre 500 y 1000 palabras de manera cotidiana para expresarse. Nosotros en el trabajo, en la familia, si es posible, en la cotidianidad de la ciudadanía, ocupamos de 500 a 1000 palabras. Los jóvenes utilizan 25% de esas 500 a 1000 palabras. Esto es de 125 a 240. Ujú. Y tenemos la capacidad, seguramente podemos más, de tener la posibilidad de entender y reconocer 35,000 palabras, que no son pocas, ¿sí? Sin embargo, solo tenemos un vocabulario activo entre 10,000 y 15,000 en el mejor de los casos. Estamos hablando tal vez de una persona que estudió una carrera, que tiene una maestría, que tiene una cultura vasta porque lee bastante, y otras 25,000 palabras que están en modo pasivo. Ujú. Solamente ocupamos 10,000, casi la tercera parte de la totalidad de palabras que tenemos. Ustedes me dirán, bueno, pues no nos tenemos que aprender el diccionario de memoria, pero lo que yo les puedo decir es lo siguiente, las palabras construyen realidad. Las palabras, como les dije hace un rato, nos dan la posibilidad de crear mundos a partir de los cuales no existían. Vean la ciencia, vean los átomos, los, todo esto que se maneja en la tabla periódica, los elementos, no existían hasta que les dimos nombre. Las emociones. Empezamos con 5 emociones y ahorita tenemos un catálogo de cerca de 300 formas de expresar una emoción. Piensen en un poeta. El poeta, ¿de qué manera crea toda una estructura a partir del juego de las palabras? Y es tan efectiva que a veces hasta conquistamos a nuestra pareja con un lindo poema. Las canciones, la música, 7 notas que hacen maravillas
evidentemente con tan solo mezclarlas de manera adecuada. Los números. Entonces, si nosotros solamente ocupamos 10,000 a 15,000 palabras para construir una realidad, ¿cuánta realidad estamos dejando de construir por no usar el resto de las 25,000? Cuando hablamos nosotros de conversaciones ágiles, estamos hablando precisamente de que en una organización, cual sea esta pública, privada, ONG, una organización deportiva, la familia misma, estamos hablando de crear realidades a partir de la conversación. La herramienta, de alguna u otra manera, es la conversación. Los elementos para construir la realidad son las palabras. Entonces, de ahí la importancia de hablar sobre este tema al respecto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que quieran complementar al respecto, algo que se les venga a la mente con esto que estamos comentando, porque ahorita me gustaría que pasáramos a hacer un pequeño ejercicio con su celular, si lo tienen a la mano, y si no, podemos hacerlo a través de pasarles yo por el Zoom la liga. Ujú. Aquí ustedes están teniendo un QR y quiero que en 7 preguntas que van ustedes a contestar a través del celular puedan identificar cuál es el nivel de eficiencia conversacional de este grupo en particular. Voy a pasarlo también en, en, en su... A ver, en el chat. Meli, ¿qué tal? Bienvenida. Qué bueno que andas por acá. También se los pasé ya en el chat el, para que ustedes lo puedan identificar, ¿sí? Ya sea en el chat o ya sea en el foro. Mientras lo van respondiendo, si tiene alguien algún problema, me comenta, si no, damos unos 3 minutos para que lo puedan responder. Es simplemente elegir entre 5 posibilidades qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con la afirmación que les estoy proponiendo. Nos acompañan 25 personas y veo que ya alguien respondió. Ya llevamos una respuesta. Todas y todos han podido accesar. No hay alguien que esté pendiente. Perfecto, Jaime, gracias. Si quieren que vuelva a poner el QR, me dicen. Si no está en su em, chat del Zoom. Y mientras lo van respondiendo, vayamos pensando en dónde nos gustaría incrementar nuestra posibilidad de tener conversaciones. ¿Dónde está siendo más importante ahorita tener una buena conversación? ¿Será con mi hijo adolescente? ¿Será con mi socio que últimamente he tenido algunas eh, peleas o inconformidades con él? ¿Será con algún cliente que importa mucho para mí porque es gran parte de mis ventas y le quedé mal en el último pedido? ¿O será que me cuesta trabajo vender y dar el precio de mis servicios porque no sé cómo conversar? ¿O evado muchas de las conversaciones pendientes porque no quiero que el otro se moleste o que de alguna forma mi imagen quede en entredicho? ¿Sí?
¿Cuáles son esas conversaciones que hoy por hoy estoy teniendo pendientes al respecto? Veo que ya tenemos 14 personas que nos han respondido. 15. Voy a ir poniendo poco a poco la imagen del resultado para ver cómo es que en este grupo estamos teniendo una eficiencia conversacional. Evidentemente que todas las respuestas que aparecen en ese cuestionario, para que tuviéramos un alto nivel de eficiencia, tendríamos que pensar que todas debieran de estar en 5 o muy cercano a 5. Sin embargo, vamos viendo aquí ciertos resultados. Por ejemplo, en general, las juntas de trabajo en nuestro grupo son efectivas para lograr objetivos planteados. Bueno, solamente un 43%, casi 44%, está de acuerdo y un poquito, 12.5%, sí de acuerdo. Digamos que en este grupo, un poco, la mitad, por decirlo así, sí se encuentra conocedor de que en su trabajo tiene juntas efectivas. Sin embargo, hago notar que hay un 12%, un 11.8%, en donde no sabe si son buenas o malas. Ojo, a veces saber que sí o que no es un buen indicador, pero cuando no sabemos es que no tenemos medidores para saber si son efectivas o no son efectivas. ¿Mm? Entonces es revelador este punto. Vamos a la segunda. Se respetan los tiempos establecidos para las reuniones y se aprovecha eficientemente el tiempo durante las mismas, ¿sí? En desacuerdo, la mayor parte de todos nosotros, ¿no? Y creo que coincido mucho también. Los tiempos, decimos 1 hora, ya llevamos 3 horas, son las 9 de la noche y no salimos y no hemos llegado a ningún acuerdo. Y vemos también que un 12% no lo mide. 3, se fomenta la participación activa de todos los miembros. Después se permite la participación en las opiniones, y se permite expresar también ideas, ¿sí? En un 52% sí hay esa posibilidad, un no sé aumenta y un desacuerdo casi una cuarta parte en total. Digamos que aquí la mayor parte de ustedes sí sienten que se permite la participación, lo cual es bueno, lo cual para que pueda darse es que existe lo que vamos a ver más adelante como una seguridad psicológica. La cuarta, las decisiones tomadas durante la junta son claras, se comunican y se implementan de manera efectiva. Pues no obstante que no dura lo que quisiéramos la junta, con lo que salimos veo que este grupo sí está de acuerdo con que cumple lo que se va acordando, lo cual es una buena señal. Y en desacuerdo, de nuevo, una cuarta parte. La quinta pregunta, ¿se da seguimiento adecuado a los acuerdos y acciones derivados de las juntas, asegurando que se cumplan en los plazos establecidos? También la mitad. Pero veo que en base a esto, si nosotros estuviéramos apostando a este grupo, podríamos decir que tiene un poquito arriba del 50% de efectividad de todo aquello que se acuerda en una junta. De nuevo, la parte de no saber cómo medirla sigue apareciendo como una parte importante del pastel y en desacuerdo casi la cuarta parte. Y vamos a las dos últimas. Las reuniones realizadas han generado resultados favorables, tangibles y beneficios medibles, que está muy de la mano con la parte de arriba. Sin embargo, me sigue pareciendo interesante el no saber cómo medirlo. Y finalmente, el tiempo invertido, costo-beneficio para los beneficios de la empresa, ¿vale la pena? Bueno, aquí sí se reduce ese 50 que hemos visto de manera adecuada. Y probablemente es de que sí se llegue a acuerdos, de acuerdo a como vemos la 6 y como vemos la 5, y también de alguna forma la 4, pero lo interesante es que en esta última pareciese que no todas esas decisiones van de la mano hacia los objetivos de la empresa. Y aquí sí incrementa mucho la parte del desacuerdo. ¿Qué fue lo que pasó entonces en esa conversación que tuvo un resultado, que tuvo un acuerdo, que tuvo de alguna manera los elementos necesarios para salir con algo en la mano y que no cumplió con los objetivos de la organización?
probablemente algo cambió, probablemente no se tuvieron los acuerdos correctos ante las situaciones que se habían propuesto. Ujú. Pero bueno, ¿qué les parece? Me gustaría escuchar al menos dos participaciones o tres de lo que les dice esta encuesta. ¿Quién puede compartir o nos puede compartir más bien a viva voz? ¿Quién dice yo? O yo digo tú. Adelante, César. Hola, buenas noches. Buenas Pilar, noches. mi esposa Voy a Susel. hablar yo. Mi nombre es Pilar. Susel y bueno, creo que las encuestas que nos compartiste, Jorge, reflejan en gran medida lo que estamos viviendo hoy en diferentes ámbitos, ¿no? Llámese el educativo, llámese el laboral, llámese el familiar, llámese el social, como una falta de claridad en la Ujú. comunicación, ¿no? Veíamos los cuartos del pastel de no sé, ¿no? Entonces, hay una falta de claridad en la comunicación y una falta de precisión en el lenguaje, ¿no? En lo que queremos transmitir. Entonces, creo que con este pequeño ejercicio nos estás reflejando lo que podemos ver en estos distintos ámbitos. Totalmente. Y esta parte del no sé me hace pensar también, Pilar, ¿verdad? Susel. Susel, perdón, Susel, Sí. me hace pensar que a lo mejor hay apatía para medirlo. A lo mejor no me interesa, no me importa, Ujú, ujú. o ni indiferente Ni sé completamente, cómo lo hacerlo. cual puede afectar a la cultura empresarial. Ujú. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón, Jorge, y aunado a esto, yo quisiera adicionar que, bueno, hoy día, bueno, en general, existe un alto porcentaje, un alto grado de incumplir acuerdos, ¿no? Si Ujú. bien se toman acuerdos, pero estos no se cumplen, no se llevan a cabo, las tareas no se realizan, el objetivo no se consigue y en gran medida, ¿no? Se tiene la reunión, se tienen los acuerdos, pero a la hora de presentar los resultados, pues no los hay, ¿no? Porque hay un alto incumplimiento de Y creo que en compromisos. esta tocas algo fundamental. Creo que ese incumplimiento a veces se puede evitar el efecto negativo, porque un incumplimiento impacta en el resultado de lo que estamos buscando. Pero el anticiparnos y decir, oye, no voy a cumplir porque estimé mal los tiempos, estimé mal mis recursos, hubo una enfermedad, lo que sea, seguramente pude haber evitado un costo mayor. Pero a veces esa renegociación no se da, pues porque ¿qué van a decir de mí? O Ujú. ya se lo entregaré después, o ni me lo va a pedir. En fin, creo que hay muchas cosas que en ese camino nos van impactando de manera negativa. Es correcto. Gracias, César. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Francisco, adelante. Ok, sí, gracias. Eh, dos puntos muy rápidos. Yo me confundí un poquito por la manera en que están planteadas las preguntas, como Sí. que pareciera que lo que dice el enunciado, de repente se va uno con la finta en estar de acuerdo o en desacuerdo, etcétera, ¿no? Pero Ya. bueno, el más importante, creo yo, es que se está asumiendo que en este tipo de conversaciones, pensando en una organización cualquiera, el objetivo o el interés es común o el Ujú, beneficio está claro para todos y eso en la experiencia de tu servidor raramente sucede. Más bien se da lo contrario, es decir, los integrantes de esas reuniones están buscando intereses o beneficios de su propio departamento, dirección, área, etcétera. Entonces, ujú. por eso es que hay tanto choque y las conversaciones no fluyen. En otras palabras, habría primero que definir o que estar seguros de que se comparte esa visión común. Dices una gran verdad, Francisco, porque este fenómeno que vemos mucho en las empresas, finanzas cuida sus objetivos e intereses, mercadotecnia, producción, almacén, y pareciese que cuando llegan a una junta,
están hablando de empresas diferentes, ¿no? A esto se le llama la paradoja de la eficiencia. Este fenómeno implica una falta de visión en común de todos. Es cierto, cada uno debe de tener sus propios indicadores a cumplir, pero que deben de estar alineados al objetivo de la empresa. Lo que hemos visto, Paco, es de que en la medida en que los líderes pueden transmitir y mantener la visión conjunta de sus colaboradores, es como se puede mantener este esquema. Hay una anécdota de Jack Welch, ustedes lo conocen tal vez como director de diferentes organizaciones, pero la principal, General Electric, que imagínense el tamaño de General Electric y las unidades de negocio que tenían a nivel mundial, ¿sí? Bueno, él cuando daba una instrucción a nivel dirección, llegaba al resto de todo el mundo, hasta el personal operativo, en una semana. En una semana era el tiempo en el cual daba su instrucción y tenía mecanismos para que esa instrucción y esa visión llegara a todo el personal a nivel mundial y a todas las unidades de negocio en un plazo máximo de una semana. Bueno, a eso es a lo que de alguna manera tendríamos que tender para que todos conversáramos sobre ese objetivo en particular, para que todos tuviéramos la claridad del objetivo y de ahí definir qué tengo que hacer yo para cumplir con ese objetivo y conversar con el de al lado, aunque sea de otra área, para que logremos de manera conjunta ese objetivo. Y de ahí viene esta necesidad de conversar ágilmente, porque evidentemente cada vez que nosotros nos damos cuenta del mundo en el que vivimos en un mundo totalmente volátil, incierto, complejo y ambiguo, que está a una velocidad cada vez mayor, ¿sí? Antes del proceso de globalización, podríamos decir que podíamos cumplir con ciertos esquemas de planeación y donde a lo mejor bastaba con que el director y su junta de gerencia tomaran decisiones. Bueno, pues si no llegaba la información hasta abajo, no había problema, nos íbamos enterando en el camino. Pero ahora, si no da una instrucción adecuada el director a su junta de gerencia y a su operación, puede ser que quedemos fuera de mercado. Porque el mercado, la competencia, se mueve muy rápido, las necesidades y los requerimientos nacen muy rápido. La tecnología, evidentemente, por un lado ayuda, pero por otro lado nos pide que tengamos otro tipo de competencias. Muchas gracias, Paco, César. Muy bien, pues continuando con este elemento, quisiera darles algunas estadísticas u otros números, ¿no? Estos números tienen que ver básicamente con cuánto cuesta no conversar, ¿sí? O conversar de manera ineficiente, ¿sí? Déjenme ver aquí para que no se tape. Fíjense, obviamente estas estadísticas son promedio, algunos son de México y otros a nivel internacional. Una persona puede desperdiciar, aquí viene el primero, hasta 31 horas mensuales de reuniones por no ser eficaces. 31 horas, ya no solamente de la empresa, porque esas horas no las están pagando, sea salario mínimo o el de un director general, sino que 31 horas, perdón, de nuestra vida mensualmente se van al caño de la basura, ¿sí? Cuando yo vi esta estadística dije, bueno, si me faltaran 31 horas para morir, seguramente las aprovecharía muy bien. En una empresa, en una empresa de 50 colaboradores siguiendo esta estadística, tendríamos un costo mensual hundido, de esos que no se ven, de aproximadamente 600,000 pesos mensuales. Claro, ustedes dirán, pues no es cierto, de la caja no salió ese dinero, pero esa ineficiencia se traduce en falta de resultados. Hay una estadística que también se maneja, una convención más que nada, más que estadística, que manejan mucho los headhunters y los reclutadores, de que por cada ejecutivo que se contrata, su sueldo debe de ser la quinta parte de los ingresos que genera. O sea, si yo contrato un director de 80,000 pesos, me debe estar generando al menos mensualmente 400,000 pesos. ¿Sí? Para que diga yo, pues sale, ¿no?
Si aquí estamos hablando de 600,000 pesos de 50 colaboradores que tuvieron juntas ineficaces, pues estamos hablando que estos debieron de haber generado al menos 3 millones de pesos de alguna manera, con ahorros, con incremento de ventas, con aumento de mercado. Entonces es una buena estadística para saber que cuando conversemos, lo que resulte tiene que valer 5 veces más del tiempo que yo ocupé en estar ahí presente. En México, un colaborador promedio tiene una eficiencia de 20% en sus reuniones, ¿sí? Otro estudio revela que el 70% de las reuniones asumen los participantes que no deberían de haberse hecho, ¿sí? ¿Para qué las hacemos? No tuvo caso. El 65% de los directivos y colaboradores consideran que las reuniones les impiden complementar tareas pendientes. ¿A poco no? Muchas veces nos dicen, oye, hay junta. No, que no me digas, tengo que acabar esto, ahorita voy. Y nos tardamos en llegar, o bien tenemos que quedarnos hasta las 8 o 9 de la noche, o ir sábado y domingo para poder terminar lo que tenemos. Y finalmente, 71% de esta estadística las define como actos improductivos e ineficientes. Y probablemente no sea porque no son importantes, sino porque no se saben gestionar al respecto. Entonces, ante esta situación, debemos de pensar que cuando hablamos de conversaciones, que ya vimos ahorita un esquema muy general, nos puede dar claramente elementos para asumir que conversar de manera eficiente le cuesta caro a nuestra vida y a nuestra organización. Y vamos a incorporarle otro elemento importante, la parte del agilismo. Muchos de ustedes seguramente ubican el Agile o el agilismo con un movimiento que hubo por ahí del año 2001, donde se reunieron muchos programadores para hacer un cambio en la forma de realizar los proyectos. Antes eran los proyectos llamados en cascada. Y esos proyectos, hasta que no se tenía la gran pintura, el gran mapa de todo el proyecto, no se empezaba a realizar el proyecto. Por lo tanto, si hacer el proyecto implicaba 3, 4, 5, 6 meses, pues hasta dentro de 6 meses se empezaba y se iniciaba el proyecto, cuando muchas de las condiciones ya habían cambiado. El manifiesto Agile no es otra cosa más que darle la vuelta a ese concepto, cambiar de mentalidad y decir, una metodología Agile de proyecto es hacer los proyectos sobre la marcha, ¿sí? Es tener un primer elemento que es el punto de partida y a partir de ello tener conversaciones con el cliente, con el usuario, con el líder de proyecto, con las personas que participan en la realización del proyecto para que se vayan haciendo los ajustes sobre la marcha. Y entonces vayamos teniendo un producto que está funcionando al menos desde el primer mes. Bueno, este cambio, que fue maravilloso para muchas industrias, pues ha generado todo lo que en Silicon Valley hoy por hoy ustedes saben que ha crecido a niveles exponenciales, porque esa metodología generó un cambio paradigmático en mucho de lo que se estaba haciendo. Bueno, conjuntamente con ese nombre de Agile, aparece en la administración, se lo rapta, por decirlo así, e incorpora a la forma del management el término de agilismo. De ahí el término de nuestra charla, conversaciones ágiles, ¿sí? Las conversaciones ágiles implica tener conversaciones en un ambiente organizacional que requiere de adaptación, de responder al cambio y de crear un entorno favorable en un ambiente incierto y turbulento, ¿sí? Porque las cosas, como les dije, son VUCA, volátil, incierta, compleja y ambigua. El agilismo promueve la flexibilidad y la colaboración en las organizaciones. Las conversaciones son ya las que permiten mejorar la comunicación, la comprensión y la toma de decisiones, impactando positivamente los resultados obtenidos. ¿A qué voy con esto? Bueno, de que evidentemente nosotros necesitamos saber conversar para poder incorporarnos a este esquema de management llamado agilismo.
De ahí el término que estamos comentando. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Los voy a mandar 5 minutos a una sala para que ustedes puedan conversar esta pregunta. ¿Cuál es la cultura organizacional de mi empresa? ¿Sí? Y ver si permite las conversaciones ágiles. ¿Sí? ¿Permitirá las conversaciones ágiles mi cultura actual? Lo van a conversar unos 5 minutos. Déjenme, los mando a grupo con eso. Voy a hacer 5 grupos y los que están en el grupo, por favor, comentan al respecto. Si la cultura de mi empresa permite conversaciones eficientes, conversaciones ágiles, ¿sí? Entonces voy a dar 5 minutos para que podamos comentarlo y regresamos al respecto. ¿Mm? Muy bien, vamos a grupos. Muy bien, pues bienvenidos de nuevo. Y bueno, seguramente en esta conversación que tuvieron, encontraron, y no voy a más que a mostrar, dado los tiempos que tenemos, esta lámina donde seguramente de las culturas que ustedes conversaron, donde han estado, donde tal vez hoy por hoy estén viviendo o experimentando, pueden ser algunas de estas culturas que limitan las conversaciones ágiles. Culturas burocráticas o jerárquicas, donde solamente hay un liderazgo autoritario que limita mucho la participación de los colaboradores. Una cultura donde falta la confianza y la seguridad psicológica, entendiendo seguridad psicológica como aquella que me permite hablar sin tapujos, obviamente respetuosamente y de manera asertiva, para expresar cuando no estoy de acuerdo, independientemente de la jerarquía con la que tenga enfrente. Culturas que tienen miedo al fracaso, culturas que les impiden de alguna manera expresar porque saben que si alguien se equivoca, cuello con la persona o bien el señalamiento de muchos. Creencias limitantes, el no puedo, el eso así, aquí no se hace, eso, de aquí a que podamos hacerlo, no hay recursos, nuestro producto no es tan bueno, creencias que limitan gran parte de llegar a acuerdos de otro tipo. Falta de adaptabilidad y resiliencia, una cultura que no tiene posibilidades de flexibilizarse para entrar de manera adecuada en ciertos mercados o en ciertas tecnologías, o bien que le cuesta trabajo recuperarse después de un revés, evidentemente es una cultura que limita las conversaciones. Y una cultura que se resiste al cambio. Me ha tocado ver empresas de muchos años en las cuales están pasando ya la generación siguiente, el padre le está pasando a los hijos, y obviamente los hijos con nuevas ideas muy animosos se encuentran con una empresa que está limitada al cambio, y lo cual implica una conversación al respecto. Entonces vean ustedes que seguramente de lo que ustedes pudieron conversar surgen algunas de estas tipologías que les estoy comentando. ¿Cuál sería de alguna manera el beneficio de una cultura basada en conversaciones? Conocimiento mutuo, auténtico y genuino. Liderazgo compartido. Creación de un clima de confianza, apertura y vinculación. Sobre todo se desaparece con esto lo que les decía al principio de la paradoja de la eficiencia, de los hilos. Construcción de una responsabilidad y razón de ser compartida, viendo todos hacia el mismo lugar, como bien lo decía Francisco hace un rato. Un proyecto común que se convierte en el faro de las decisiones y los comportamientos. Aumento de la calidad de las decisiones,
Ya vieron cuánto implica una decisión o una mala junta que no genera el retorno de la inversión adecuado, un sentimiento de orgullo y pertenencia a la empresa y empresas más vitales, dinámicas y creativas. Y obviamente que mantengan durante más tiempo el empleo. Ahora, lo interesante es responder a una pregunta. ¿Cómo mejorar la eficiencia conversacional? Bueno, aquí quisimos plantearles tres ejes, ¿sí? Tres ejes que nos pueden ayudar a hacer de nuestra organización, de nuestros colaboradores, de nuestra cultura, una cultura orientada hacia la conversación eficiente. Y ponemos tres ejes: trabajar en el ser, en la persona, en los equipos; trabajar en el hacer, adquiriendo técnicas adecuadas para poder construir buenas conversaciones; y en el eje del dar, ¿sí? Es interesante, este eje del dar a veces lo dejamos fuera, pero es donde está la parte colaborativa. Yéndonos en cada uno de los elementos, ¿qué requerimos en la parte del ser? Pues básicamente estos elementos. En el ser hay que construir autenticidad en la persona para que sea lo más asertiva posible. Aprender a escuchar y escucharnos. Aprender lo que es una comunicación no violenta y asumir desde esa mentalidad cuando empecemos a conversar para lograr acuerdos con otro. No todas las conversaciones tienen que ser de piquete de ombligo. No todas son de alguna manera afables. Hay conversaciones difíciles, duras, de llamada de atención. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la comunicación no sea violenta al respecto? Conocer nuestra neurología. Pareciese que no, pero la neurociencia en el ambiente conversacional cada vez es más importante. Conocer cómo funciona la manera en que nosotros recibimos del entorno un estímulo y se convierte en emociones que a veces dificultan la conversación. Porque en un elemento organizacional debemos de tener clara tres tipos de inteligencia: la inteligencia cognitiva, que nos ayuda a resolver problemas; la inteligencia emocional, que nos ayuda a hacer vínculos con las personas; y la inteligencia conversacional, que nos ayuda a lograr resultados. Esas tres, si no aparecen o está falta alguna de ellas, la empresa va un poco entorpeciendo su camino. En el hacer tendríamos cuatro elementos importantes para mejorar la eficiencia conversacional. Diseño de conversaciones. ¿Cómo diseñar una conversación? Tomen en cuenta que cuando nosotros construimos, no sé, un coche, el diseño es importante y la elaboración y la construcción todavía es más importante antes de que se eche a andar. Bueno, el diseño de conversación es un proceso que no es simplemente hablar, sino es construir a partir de una serie de elementos un diseño conversacional, ¿sí? Con afirmaciones, con declaraciones, con juicios, con promesas, con pedidos, con ofertas, que todo eso me ayuda a diseñar una conversación adecuada. Otro elemento es aprender a indagar y a preguntar, ¿sí? La pregunta buscando no necesariamente una respuesta, sino tratando de comprender al otro. Enfrentar conversaciones difíciles, como les decía, tal vez un conflicto que se genera, tal vez un malentendido, conversaciones que no se han dado y que si no se hacen, seguirá habiendo un mal funcionamiento dentro del equipo. Y en el último hacer, aprender a coordinar acciones con el lenguaje. ¿Cómo le hacemos para que esas 25,000 palabras que no ocupamos se conviertan de alguna u otra forma en actoras para que se logre cambiar una realidad que no nos gusta? Hoy por hoy, muchas empresas que han tenido el problema después de la pandemia o durante la pandemia salieron adelante porque supieron conversar. Me tocó ver, por ejemplo, sindicatos que se acercaron a la administración y acordaron inclusive disminuir los días de pago. Obviamente no irían a trabajar un día para que se quedara el resto del personal que podía ser despedido. Bueno, todo esto se logra a partir de la conversación.
pero se logra porque hay un dar en este elemento de la eficiencia conversacional. Hay una seguridad psicológica, se permite la conversación abierta, sin venganza al respecto, sino con el fin y el objetivo común de toda la empresa. Una cultura de colaboración, una inteligencia conversacional, la posibilidad de generar empatía y confianza. La confianza es el mejor elemento para a partir de ahí poder conversar de manera difícil y de conversar, lograr compromisos para después rendir cuentas y dar el resultado. Y finalmente, dar y recibir retroalimentación. Estos elementos son los que de alguna u otra manera pueden mejorar la eficiencia conversacional. Nosotros en este sentido, en el taller de conversaciones ágiles, es donde trabajamos precisamente todos estos elementos, los cuales nos permiten tener un aumento en nuestras competencias para lograr resultados. Hoy por hoy se habla de 3 tipos de skills, ¿no? Las hard skills o competencias duras, habilidades duras, técnicas. Las soft skills, que son las habilidades blandas, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. Pero está apareciendo las power skills, que son el tercer elemento, que es la que da los resultados, la que nos lleva a generar un valor agregado en cualquiera de los públicos que tenemos a nuestro hacer dentro de una empresa. Y esa inteligencia conversacional pega precisamente a estas power skills, porque es resolver conflictos, pensamiento crítico, es llegar a acuerdos, creatividad, cosas nuevas que de alguna manera no se darían si no hubiera ese espacio. Entonces, como les comentaba, este taller lo tenemos pensado abrir en el mes de abril, mayo a más tardar, pero buscamos que sea precisamente un eslabón de toda esta necesidad que vimos al inicio y que se puede mejorar con el aspecto de la eficiencia conversacional. Y finalmente les dejaríamos un pequeño, diría yo, regalo para llevarnos, que se basa mucho en esto que les decía al principio. Nuestros antiguos tenían la suficiente sabiduría para poder conversar y llegar a acuerdos. Y seguramente muchos de ustedes han leído este libro que se llama Los 4 Acuerdos. Y en esto, el autor lo que nos dice es básicamente, basado en la cultura tolteca antigua, 4 acuerdos que si los llevamos a cabo, les diré que nuestras conversaciones van a cambiar mucho. Sé impecable con la palabra, ¿sí? Tú eres la palabra, ¿sí? Y eso es bien cierto, nosotros somos lo que hablamos, somos nuestro lenguaje. Cuando hablamos, estamos reflejando lo que somos. Entonces, sé impecable con lo que dices. 2, no tomes nada personalmente, porque el ego, cómo nos encanta meterlo en las conversaciones. Podrás ver que lo que te dicen otras personas de ti no es cierto. Decía Nietzsche, son meras opiniones. No hagas suposiciones, por eso pregunta, por eso aclara, por eso no te quedes con un pensamiento o algún supuesto, sino que aclara con la persona. Creamos una tormenta en un vaso de agua por cosas que no existen. Y finalmente, haz siempre tu máximo esfuerzo. Podemos tener miles de ideas, pero si contamos con la acción, no la podemos manifestar. Entonces, las ideas solo se manifiestan en acciones. Si se queda solo en idea de tener un gran producto o un servicio excepcional y no se traduce a las palabras, difícilmente va a llegar a los actos. Entonces, con esto estaríamos cerrando nuestra conversación. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario adicional que quieran ustedes compartir. Estos serían el contacto por si a ustedes les interesaría participar en este evento. No sé si hay alguna duda, comentario, aportaciones, malos entendidos. Estamos en un ambiente de seguridad psicológica, así que no se preocupen. Toda retroalimentación es bienvenida.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir en el chat para ir cerrando este webinar? Muy bien, A estos pues teléfonos, perdón, Jorge, Sonia, a estos teléfonos que aparecieron aquí, ¿nos podemos comunicar si es que estamos interesados en el taller? por favor, sí, Sonia, si eres tan amable, ahí los vuelvo a poner. Si es tan Ah, amable, correcto. ahí ya sea Laura o Betty, estarán muy gustosas de poder darte más información. Laura o Betty, ¿verdad? Dijiste. Exactamente. Correcto. Muchísimas gracias, Jorge. Me Gracias a ti. interesaría, nada más yo lo reviso por los tiempos, ¿vale? Perfecto. Me encanta la Muchísimas idea. gracias. Gracias. Vale, bonita noche. Bonita noche y gracias Nancy por estar aquí presente. Sí, tienes razón, mucho que pensar. Muchas gracias a ti por haber venido. Claro que sí, les vamos a compartir, Wendy, con los mails que nos hicieron llegar al momento de darse de alta y de registrarse. Les hacemos llegar la presentación de hoy, que me faltaron 2 láminas, pero creo que complementa mucho ya con lo que hemos visto, pero de todas maneras se las anexo. Cuenten con ello. Gracias, Leti, muy amable. Hilda, claro que sí, le pasamos saludos a Pepe en nombre de él y de nuestro equipo. Muchas gracias por haber venido y les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Gracias, Jorge. Sonia, Francisco. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Francisco, César, Hilda, que los voy viendo aquí, Sara, y a todos los que nos acompañaron. Buen descanso.